Buenos días, mi nombre es Romina Rivera y mi compañera Lucía Cueto. Estamos haciendo la entrevista de desarrollo personal del Colegio Sagrados Corazones Belén. Comenzamos esta entrevista dando un contexto de la época, en la que nos enfocamos esta entrevista. Buenos días, mi nombre es Romina Rivera y mi compañera Lucía Cueto. Estamos haciendo la entrevista para el Colegio Sagrados Corazones Belén sobre la época del terrorismo. Comenzando, damos un contexto de la época. El 25 de julio de 1983 comenzaron los ataques terroristas a la ciudad de Lima por grupos antisubversivos y terroristas en la MRTA y Sendero Luminoso, dejando 69.000 fallecidos. Nuestro entrevistado trabajó para el gobierno, más específicamente siendo militar en esta época. Una labor de alto riesgo. Contamos con su importante presencia y nos... Buenos días, mi nombre es Romina Rivera y mi compañera Lucía Cueto. Estamos aquí en estos momentos haciendo la entrevista. Primero vamos a dar un contexto de la época en la que nos enfocamos. El 25 de julio de 1983 comenzaron los ataques terroristas a la ciudad de Lima por grupos como el MRTA y Sendero Luminoso, dejando 69.000 muertos. Nuestro entrevistado trabajó para el gobierno, más específicamente siendo un militar. Una labor de alto riesgo, viendo que era, aparte de los civiles, uno de los grupos más afectados en el momento de los ataques, como tenemos el ejemplo de los Guásares de Junín. Contamos con su importante presencia y además cabe resaltar que es el tío de nuestra compañera Lucía Cueto. Gracias. Comenzamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Pareja Bustamante y estoy aquí para responder algunas preguntas en función a lo que era el terrorismo o lo que es el terrorismo. Ya. ¿Puedes comentarnos cómo era tu vida durante el terrorismo? ¿A qué te dedicabas? Bueno, pues en los inicios del terrorismo, que se da exactamente en el Perú en los años 80, ¿no? Con el atentado en Chuspi, en Ayacucho, el día de las elecciones, y yo en ese entonces tenía 16 años, estaba terminando el colegio, ¿no? Cuando recién se manifestó el terrorismo, y justamente impulsado por el tema del terrorismo y otras acciones fue que al terminar el colegio decidí postular a la Escuela Militar de Chorrillos para convertirme en oficial del ejército. ¿Cómo el terrorismo influyó o afectó tu trabajo en el momento? Y qué buena pregunta. Bueno, de muchas maneras, ¿no? Cuando yo egresé de la Escuela Militar el año 86, al finales del 86, ¿no? 1 de enero del 87 como subteniente del arma de infantería, fui destacado a la Cordillera del Cóndor por 3 años, hasta el año 89. Al regresar de la Cordillera del Cóndor fui destacado en la División de Fuerzas Especiales del Ejército. La División de Fuerzas Especiales del Ejército era una unidad especial de combate que justamente su misión en aquella época fue pues la lucha contrasubversiva, ¿no? Integré un batallón contrasubversivo y durante todo el año 90 y mediados del año 91 pues tuve que asistir a diferentes misiones, ¿no? Asignadas en diferentes lugares del Perú. De hecho afectó mucho porque hasta antes de la aparición del terrorismo, la carrera militar era una carrera, vamos a decirlo así, mucho más programada, muy fácil de programar, vamos a decirlo así. Con la aparición del terrorismo muchas cosas cambiaron porque los actos de violencia, las situaciones de combate que muchos oficiales pasamos, nos obligaron a circunstancias que complicaron nuestra carrera. La planificación no se podía hacer. A eso había que sumar el estado emocional, ya que durante ese proceso, pues, por ejemplo, yo vi perder la vida, ¿no? A varios compañeros que eran mis amigos, ¿no? Compañeros de estudio que compartieron conmigo, ¿no? Situaciones que afectan pues también de manera mental, emocional a las personas. Uh-huh. ¿Tienes alguna experiencia ligada al terrorismo que hayas vivido y que te gustaría compartir? Me gusta hablar poco al respecto, ¿no? Sobre todo mis experiencias. Las vividas dentro del ejército creo que debería mantenerlas siempre en reserva, pero sí me gustaría comentar una que me pasó fuera del ejército. Yo me di de baja el año 94, ¿no? Y cuando salí de baja decidí no trabajar en nada vinculado a seguridad, ¿no? Pero todavía el terrorismo continuaba en el Perú. A insistencia de un amigo que había sido de la Marina, me llevaron a trabajar al Hotel y Casino Mariangola,
Y bueno, acepté. Fui a trabajar ahí como jefe de seguridad del hotel y casino. Y entré, me acuerdo, en el mes de marzo, a mediados de marzo. Y recuerdo mucho que en el mes de mayo, si más no recuerdo, la fecha fue el 24 de mayo, fue el atentado del coche bomba en el Hotel Marengola, ¿no? Que causó la pérdida de 4 vidas humanas y varios heridos, ¿no? Y el destrozo total del frontis del hotel. Y yo estaba ahí ese día, esa noche, ¿no? Es más, incluso salí hasta el vehículo, ¿no? Acompañado de otro elemento de seguridad, ¿no? Yo tenía una pistola en mi poder y el elemento de seguridad tenía una retrocarga, y nos dimos cuenta que el vehículo estaba lleno, pues, de explosivos, ¿no? El olor del vehículo hizo que yo, digamos, reaccionara, ¿no? Como por instinto, ¿no? Para esto mi entrenamiento en el ejército me sirvió. Tal vez sin eso no hubiera podido sobrevivir, ¿no? De donde está el Hotel Marengola a la esquina hay aproximadamente 10 cuadras, 10 metros o 15 metros. Y llegando a la esquina, ¿no? Se produce la explosión, ¿verdad? Yo creo que 3 o 5 segundos en promedio que nos hubiéramos demorado en reaccionar, ese coche bomba hubiera explotado justo enfrente de nosotros, ¿no? Y obviamente no estaría contando esa anécdota o esa evidencia en este momento, ¿no? Pero sí tengo que reconocer, y lo cuento, porque quienes perdieron la vida eran personas inocentes, ¿no? Que ni siquiera tenían que ver en la lucha contra subversiva, ¿no? Y eso es algo de lo que tal vez, digamos, me causó a mí mayor, digamos, no sé si la palabra exacta es remordimiento, ¿no? O sentido de culpa, ¿no? Porque aquellas personas, lógicamente, dependían de mí en ese entonces. ¿Cómo vivías en el entorno de violencia que se presentaba en la época? ¿Cómo viví en ese entorno de violencia? Bueno, como era oficial del ejército mayormente, ¿no? Hasta el año 94, sí, pues vivía un entorno cargado, vamos a decirlo así, de tensión, ¿no? De entrenamientos constantes. Nuestra preparación o mi vida estaba destinada a la lucha contra subversiva en todo momento, algo que no había pasado en el ejército durante muchos años, ¿no? Yo era una persona joven, ¿no? Y como yo, mis compañeros todos éramos jóvenes, bordeábamos los entre 20 y 30 años como máximo, y pues dedicamos, sí, pues, ¿no? Más de 10 años, ¿no? Viviendo solamente para luchar contra estos actos de violencia, ¿no? Y yo quisiera mencionar, ¿no? De que hay mucha confusión en relación a lo que es el terrorismo, ¿no? Y hay una mala asociación, veo yo, en la mayoría de la población el día de hoy, en el significado de la palabra terrorismo, porque es muy difícil, digamos, es muy difícil poderlo definir, ¿no? Porque si nos vamos al contexto de lo que literalmente es nuestro idioma, quien causa terror debería ser un terrorista. Entonces, una persona que, por ejemplo, causa terror a una mascota sería un terrorista. O alguien que, por ejemplo, causa terror a su padre o a su madre o a sus hermanos menores porque es violento o consume drogas, debe ser un terrorista. Pero mayormente no es así. El terrorismo se asocia mayormente a situaciones que están vinculadas a ideologías políticas o a ideologías religiosas, ¿no? En nuestro país el terrorismo de Sendero Luminoso estuvo vinculado a una ideología política, a diferencia del terrorismo que se da, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Estos llamados grupos fundamentalistas islámicos como Hezbollah, ISIS, Boko Haram, Hamas, entre otros, están vinculados más, ¿no? A una ideología religiosa. ¿Qué fue lo que más impactó en tu vida y por qué crees que este tema debe ser enseñado en las escuelas? Bueno, ya con el paso de los años, tengo que reconocer que lo que más me impactó, ¿no? Fue el gran retroceso que mi generación sufrió durante esos periodos de lucha contra la subversión. Porque las personas, no solo los que vivíamos en el enfrentamiento directo, sino aquellos que indirectamente habitaban en el país, vieron frustradas muchas opciones de poder desarrollar